Mis hermanos, el Evangelio de hoy nos está recordando el lugar de varias mujeres en el ministerio de Cristo. No se trataba de algo pasivo, sino más bien diríamos activo, porque San Lucas, que es el que nos da testimonio de esta presencia y acción de las mujeres, dice que ellas lo apoyaban con sus bienes. Indudablemente eran mujeres que tenían recursos, y ahí se cuenta a María Magdalena, que por otras fuentes parece seguro que estaba en el mundo del comercio, y ahí se habla de Juana, mujer de Cusa, y otras personas, es decir, eran mujeres de cierta influencia y de cierto lugar en la sociedad. Bueno, estas mujeres apoyan a Cristo, apoyan activamente a Cristo. Y creo que ese hecho que nos presenta el Evangelio de hoy es una buena oportunidad para que nosotros descubramos y proclamemos con mayor nitidez el bien que tantas mujeres han traído en la iglesia. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a lo que el gran Papa San Juan Pablo II llamaba el genio femenino, el modo particularmente femenino de ver el Evangelio, de ver la fe, de ver la unión con Cristo. Observemos que el libro del Génesis nos dice que a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. La imagen de Dios no está solamente en el varón, no está solamente en la mujer. Varón y mujer los creó. La imagen de Dios tenemos que encontrarla en el varón y la mujer. Y como esa imagen en ambos se ha dañado por el pecado, pues también esa imagen en ambos ha de restaurarse. Y por eso la restauración de la imagen de Dios en la especie humana no es solamente el varón, sino que es el varón y la mujer. La imagen de Dios restaurada, lo mismo que la imagen de Dios primera, original, está en el varón y en la mujer. Y por eso todos hemos de valorar los dones específicos de la redención, tanto en el hombre como en la mujer. Hoy, por el texto que se nos presenta, pues indudablemente le damos un especial relieve al querer y al obrar de las mujeres. ¿Cómo hablar de ese genio femenino? ¿En qué consiste eso que Juan Pablo II llamaba genio femenino? Y que indudablemente pues está planteado en documentos como Mulieris Dignitatem. ¿En qué consiste eso? Si nosotros miramos las diferencias entre hombre y mujer, son muy obvias en cuanto al cuerpo, pero hay algo que es fundamental, y ese algo fundamental tiene que ver con la maternidad. Es verdad que el tiempo en el que vivimos parece completamente enemigo de la maternidad. Lo lamento, no debería ser así. Pero si nosotros buscamos qué es lo más característico, lo que de alguna manera determina las realidades corporales, biológicas, fisiológicas de la mujer, todo conecta con la maternidad. Las formas del cuerpo femenino tienen que ver todas con la maternidad. Su cadera, sus pechos y por supuesto sus órganos tienen que ver con la maternidad. Soy perfectamente consciente de que vivimos en una época en la que la maternidad se le ha presentado a la mayor parte de las mujeres como si solamente fuera una especie de obstáculo que impide su realización personal. Pero yo me hago esta pregunta: si el cuerpo mismo de la mujer, y no puedo extenderme ahora mucho, esto lo he desarrollado en otras conferencias, predicaciones, pero si el cuerpo mismo de la mujer habla de maternidad, sea cual sea la opción que finalmente ella tome o el camino que tenga en la vida, si el cuerpo de la mujer habla de maternidad,
Una mujer que está en guerra contra la maternidad está en guerra contra su propio cuerpo. O sea, imagínate que yo detesto mis pies, o imagínate que yo detesto mis brazos, o detesto mis orejas. Estoy en guerra conmigo mismo. Pues ese es el planteamiento que en buena parte ha traído el feminismo, una especie de guerra de la mujer contra su propio cuerpo. Entonces, esa palabra es clave y el genio femenino tiene que estar conectado con esa realidad, porque de esa realidad maternal vienen una serie de verbos que son muy bellos y muy importantes. Verbos como vivificar, dar vida, como cuidar la vida, como embellecer la vida. Y la mujer muchas veces descubre su alegría cuando descubre precisamente a quién cuidar, cómo amar, cómo dar vida, sea mamá biológicamente o no. En el varón, por supuesto, hay también un deseo de fecundidad que tiene otras expresiones. Pero eso de prolongarse ella con un amor de continuidad, prolongarse ella en otro ser, eso lo tiene la mujer, no lo tenemos nosotros los varones. Entonces, la manera como la mujer se asocia, se integra a la iglesia, como asume a la iglesia, que es femenina, esto lo repetía muchísimo el Papa Francisco, la manera como la mujer asume la realidad de la iglesia, que también es madre y que también es esposa, esto produce una especie de simbiosis del corazón entre la mujer y la causa de Cristo, entre la mujer y la iglesia. Y esto significa vida para todo lo que se realiza en la iglesia. Una vez me decía un párroco, y con esto deseo terminar, una vez me decía un párroco, solo prosperan los grupos, los movimientos, las actividades que un día las adopta una mujer. Cuando la mujer adopta un grupo, adopta una comunidad, adopta un movimiento, sabiendo que ella misma pues tiene que ser purificada por la gracia, no estamos aquí canonizando automáticamente a todas las mujeres, pero cuando una mujer da ese paso, ese grupo, ese movimiento, tiene larga vida, larga vida. Yo observo que, por ejemplo, en mi comunidad, yo soy dominico, pues Santo Domingo de Guzmán primero fundó la rama femenina y apoyado en el cariño, en la solicitud, en la cercanía, en ese ser maternal de aquellas monjas, primero en Prulla, en 1205, 11 años después viene a fundar la parte masculina, a la que por bondad de Dios pertenezco. Es decir, como asegurando que tuviera vida la orden, pues lo primero es la mujer. Hay tanto que decir aquí, pero quedémonos con eso. Quedémonos con la mujer ministra de la vida, que si está en Cristo y crece en Cristo, será también ministra de vida sobrenatural. Así sea.